¿Te acuerdas de aquellos restaurantes elegantes de los años 70 en México, donde ir a cenar era toda una experiencia? Eran lugares con manteles largos, meseros impecablemente vestidos y menús que parecían sacados de una revista de lujo. Para muchas familias, ir a uno de estos sitios no era algo cotidiano, era un acontecimiento especial, reservado para cumpleaños, aniversarios o celebraciones importantes. La década de los 70 fue una época dorada para la gastronomía en México. Con el crecimiento de las ciudades y la llegada de nuevas influencias culturales, surgieron restaurantes que combinaban la tradición mexicana con toques internacionales. Entrar a ellos era sentir que estabas en otro mundo, un espacio donde la elegancia y el buen servicio eran tan importantes como la comida misma. Hoy, muchos de esos restaurantes ya no existen. Cerraron sus puertas por el paso del tiempo, por cambios en la economía o porque simplemente la moda gastronómica cambió. Pero para quienes tuvieron la suerte de conocerlos, siguen siendo recuerdos inolvidables. Por eso hoy vamos a recordar 20 restaurantes elegantes de los años 70 que ya no existen. Y si disfrutas de este viaje nostálgico, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí revivimos los lugares y momentos que marcaron nuestra historia en México. 1. El Cardenal de los 70. Aunque hoy existe una cadena moderna llamada El Cardenal, en los años 70 había un restaurante homónimo que fue punto de reunión de políticos, empresarios y familias de la alta sociedad en el centro de la Ciudad de México. Era famoso por su ambiente sobrio, sus platillos mexicanos de alta calidad y su impecable servicio. Entrar a ese lugar era sentir que estabas en un espacio distinto, meseros con guantes blancos, manteles almidonados y un menú que respetaba las recetas tradicionales pero con un toque refinado. El mole, las carnitas y los postres caseros eran inolvidables. Con el paso de los años, el concepto original desapareció y dio paso a otros modelos de negocio. Pero quienes lo conocieron todavía recuerdan el orgullo de cenar ahí, en un ambiente que mezclaba tradición mexicana con elegancia capitalina. 2. La Fonda de Donchon. Ubicada en pleno centro histórico, la Fonda de Donchon fue famosa en los 70 por ofrecer platillos prehispánicos y exóticos, algo poco común en la época. Era un lugar donde se podía probar desde escamoles hasta carne de venado, siempre en un ambiente cuidado y con un aire de sofisticación. Para muchos, ir a este restaurante era una experiencia única, porque no solo era comer, era viajar en el tiempo y en la cultura. Los murales, la decoración rústica y la música en vivo transportaban a los comensales a un México antiguo lleno de historia. Aunque sobrevivió varios años más, eventualmente cerró sus puertas. Hoy es recordado como uno de esos lugares que se adelantaron a su tiempo, ofreciendo gastronomía tradicional mexicana con un enfoque que combinaba elegancia y autenticidad. 3. El Chalet Suizo. En una época en que la comida internacional comenzaba a ganar terreno en México, el Chalet Suizo se convirtió en un referente de la gastronomía europea en la Ciudad de México. Su especialidad eran los fondúes, las carnes frías y los postres elaborados con chocolate, que fascinaban a quienes buscaban algo distinto a lo tradicional. El restaurante tenía una ambientación que simulaba una cabaña alpina, con madera oscura y luces cálidas que invitaban a quedarse por horas. Para muchos capitalinos, era el lugar ideal para una cena romántica o una celebración especial. Con los años, la competencia de nuevas propuestas gastronómicas lo desplazó, pero quienes lo visitaron en los 70 lo recuerdan como un pedacito de Europa en plena ciudad. 4. El Danubio. En los años 70, el Danubio era considerado uno de los templos del marisco en la Ciudad de México. Su especialidad eran las langostas, los camarones gigantes y los pescados preparados al estilo vasco, con recetas que combinaban tradición europea y frescura mexicana. El ambiente del restaurante era sobrio pero elegante, mesas grandes para familias enteras, vitrales coloridos y meseros que conocían cada detalle del menú. Era común ver a empresarios y artistas reunidos allí, disfrutando de largas comidas que se extendían hasta la sobremesa con café y brandy. Con el tiempo, la competencia en el ramo de mariscos creció, y poco a poco el Danubio perdió su fuerza. Sin embargo, en los 70 fue uno de los lugares donde comer mariscos significaba lujo y distinción. 5. El Prendes. Este restaurante, ubicado en el corazón del centro histórico, era un clásico de la Ciudad de México. Fundado a finales del siglo XIX, en los años 70 vivió una de sus etapas más recordadas. Políticos, intelectuales y artistas lo convirtieron en punto de encuentro para charlas, negocios y celebraciones.
El menú mezclaba lo mejor de la cocina mexicana con influencias europeas, y sus postres eran un sello característico. Entrar al Prendes era sentir el peso de la tradición, los murales, la decoración señorial y la atención de los meseros hacían de cada visita una experiencia especial. Aunque cerró definitivamente en los años 80, en los 70 fue sinónimo de elegancia, historia y tradición culinaria. Para muchos, comer en el Prendes era como sentarse en un pedazo de la historia de la ciudad. 6. El Villa María original. Antes de convertirse en la cadena más moderna que muchos conocen, el Villa María de los 70 era un restaurante único y muy exclusivo. Su propuesta consistía en rescatar la cocina mexicana tradicional, pero presentada con un toque refinado que lo hacía destacar frente a otros lugares. Era común que en fechas patrias se llenara de familias y grupos que buscaban disfrutar de platillos como el chile en nogada, el mole o los tamales, servidos con una elegancia poco habitual en restaurantes de comida mexicana de la época. Hoy, la marca sigue existiendo en otro formato, pero la versión original de los 70 ya no está. Aquella que transmitía un aire de sofisticación mexicana es recordada con nostalgia por quienes la conocieron. 7. El Ambassadeurs. En los 70, el Ambassadeurs era uno de los restaurantes franceses más exclusivos de la Ciudad de México. Ofrecía alta cocina con platillos clásicos como el filet mignon, la sopa de cebolla y los crepes flambé preparados frente al cliente. El lugar era un referente de lujo, lámparas de araña, mantelería impecable y un ambiente que parecía transportarte a París. Muchos recuerdan que era uno de los sitios preferidos para cenas de gala y compromisos importantes. Aunque desapareció con el tiempo, en la memoria de quienes lo visitaron permanece como uno de los restaurantes más refinados de la época. 8. El Café Tacuba elegante. El Café Tacuba sigue existiendo hoy, pero en los años 70 su versión original era un verdadero ícono de elegancia en el centro histórico. No era solo un café, era un restaurante formal, con música en vivo y un menú que combinaba lo mejor de la cocina mexicana tradicional con un servicio de primera. Familias enteras acudían a desayunar enchiladas, tamales y chocolate caliente, servidos en vajillas de cerámica pintada. La decoración colonial y los grandes murales hacían sentir que estabas comiendo en un lugar lleno de historia y cultura. Aunque el Café Tacuba actual conserva parte de esa esencia, quienes lo conocieron en los 70 aseguran que entonces tenía un aire más solemne, elegante y especial. 9. El Champs-Élysées. En plena década de los 70, el Champs-Élysées era sinónimo de lujo en la Ciudad de México. Su cocina francesa de alto nivel lo convirtió en un lugar frecuentado por diplomáticos, políticos y artistas que buscaban vivir una experiencia gastronómica al estilo europeo sin salir del país. El ambiente era sofisticado, lámparas elegantes, meseros de guante blanco y una carta repleta de platillos que incluían foie gras, vinos importados y postres elaborados con técnicas refinadas. Era un pedacito de París en la capital mexicana. Con el paso de los años, el restaurante perdió protagonismo y finalmente cerró. Sin embargo, en los 70 fue referente de lo que significaba comer con distinción, en una época donde salir a cenar a un lugar así era todo un acontecimiento. 10. El Delmónicos. Inspirado en los grandes restaurantes de Nueva York, el Delmónicos en México fue uno de los sitios más elegantes de los 70. Era conocido por sus cortes de carne, su coctelería de alto nivel y su ambiente de exclusividad. Era común ver a hombres de negocios cerrando tratos importantes en sus mesas, mientras familias adineradas acudían para celebrar aniversarios o cumpleaños. La atmósfera de lujo se respiraba en cada rincón, desde la decoración hasta la música en vivo que acompañaba las cenas. Aunque con el tiempo desapareció, el Delmónicos dejó huella como uno de los restaurantes más distinguidos de la época, donde la alta cocina internacional se mezclaba con la sofisticación del momento. 11. El San Angelín en su época dorada. Aunque el San Angelín sigue existiendo, en los años 70 vivió una etapa dorada que lo convirtió en un ícono de la gastronomía elegante. Ubicado en una antigua hacienda colonial, su ambiente romántico y su servicio impecable lo hacían único. Las familias mexicanas de clase alta lo frecuentaban para comidas dominicales, mientras que parejas acudían a cenas románticas entre jardines y fuentes. El menú incluía desde platillos tradicionales mexicanos hasta especialidades internacionales, siempre con un toque refinado. Hoy conserva parte de esa esencia, pero quienes lo visitaron en los 70 recuerdan que entonces era el lugar de moda, un espacio donde se respiraba historia, cultura y buen gusto. 12. El Focolare.
El Focolare fue uno de los restaurantes italianos más famosos de la Ciudad de México en los años 70. Era reconocido por sus pastas frescas, sus pizzas artesanales y su ambiente familiar pero elegante. Los domingos era común ver a familias enteras compartiendo una mesa con vino tinto y platillos de la cocina italiana preparados al momento. La calidez del lugar se mezclaba con un aire de sofisticación que lo distinguía de las típicas trattorias. Con el paso del tiempo, el restaurante desapareció, pero quienes lo conocieron todavía hablan de él como un referente de la cocina italiana en una década donde este tipo de propuestas eran escasas. 13. El Horacio's. En los 70, Horacio's era uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Su menú se centraba en la cocina internacional con toques modernos, y su ambiente chic lo convirtió en un punto de encuentro de la élite capitalina. Era común ver a artistas, políticos y empresarios disfrutando de cenas que se extendían hasta la madrugada, acompañadas de música en vivo y una carta de vinos cuidadosamente seleccionada. El servicio era impecable, con meseros atentos a cada detalle. Aunque desapareció con el paso de los años, Horacio's permanece en la memoria de quienes lo visitaron como uno de esos lugares que marcaron estilo y tendencia en la vida nocturna de los 70. 14. El Maxims de París en México. En los años 70, la Ciudad de México tuvo su propio Maxims de París, inspirado en el famoso restaurante francés. Era un sitio de lujo, con decoración Art Nouveau, lámparas de cristal y menús que parecían salidos de la capital gala. Acudir a este lugar era un privilegio reservado para unos cuantos. Se servían platillos sofisticados, vinos franceses y postres de alta repostería. Para muchos, cenar en el Maxims era como viajar a París sin necesidad de tomar un avión. Con el tiempo, el restaurante cerró sus puertas, pero en los 70 representó el máximo símbolo de refinamiento europeo en la capital mexicana. 15. El Embassy. Ubicado en Paseo de la Reforma, el Embassy fue uno de los restaurantes más visitados por la élite capitalina durante los 70. Su especialidad eran los cortes de carne y los mariscos preparados al estilo americano, acompañados de una amplia carta de coctelería. El ambiente era distinguido, alfombras gruesas, luces cálidas y un servicio atento que hacía sentir a los comensales parte de una experiencia única. Era un lugar ideal tanto para cenas familiares como para reuniones de negocios. Aunque desapareció con el tiempo, el Embassy dejó huella en quienes lo conocieron, como uno de esos sitios donde el lujo se respiraba en cada detalle. 16. El Au Pair de Cochón original. En los 70, el Au Pair de Cochón del Hotel Presidente Chapultepec era considerado uno de los lugares más sofisticados de la Ciudad de México. Su especialidad en cocina francesa, especialmente en sopas y cortes preparados al estilo clásico, lo hicieron famoso. Lo que lo distinguía era que abría las 24 horas, un detalle inusual en esa época. Esto lo convirtió en refugio de políticos, empresarios y artistas que salían de reuniones o eventos nocturnos y terminaban cenando en sus mesas. Hoy todavía existe bajo otro concepto, pero quienes lo conocieron en los 70 aseguran que aquella primera versión tenía una magia especial que no ha vuelto a repetirse. 17. El del Bosque. En la década de los 70, el del Bosque era uno de los restaurantes más exclusivos ubicados en la zona de Chapultepec. Su propuesta combinaba cocina mexicana refinada con un ambiente rodeado de naturaleza, ideal para comidas largas y familiares. Era común ver bodas, bautizos y grandes celebraciones en sus jardines, con mesas decoradas y música en vivo que hacían de cada evento algo memorable. Además, su cercanía con zonas residenciales de prestigio lo convertía en un punto de reunión de la alta sociedad. Con el paso de los años desapareció, pero quedó en la memoria de quienes lo frecuentaron como uno de esos lugares que parecían sacados de un sueño en medio de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Ya te vinieron a la mente recuerdos de estos restaurantes de los años 70? Si es así, cuéntame en los comentarios cuál de ellos conociste o cuál te hubiera gustado visitar. Y recuerda, suscribirte al canal es gratis, y así no te pierdes más videos llenos de nostalgia sobre los lugares, sabores y momentos que marcaron nuestra historia en México. 18. El Champs-Élysées de Polanco. En los 70, Polanco comenzó a consolidarse como una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y uno de sus grandes referentes fue el Champs-Élysées. Inspirado en la alta cocina francesa, era un sitio que ofrecía desde caracoles a la mantequilla hasta sofisticadas preparaciones de carnes y postres con técnicas clásicas. La decoración era sobria y elegante,
con manteles largos y candelabros que hacían sentir a los comensales en un ambiente europeo. Para muchos, cenar ahí era sinónimo de distinción, un lugar donde los detalles estaban cuidados al máximo. Con el paso de los años, la competencia y los cambios en las tendencias gastronómicas lo dejaron atrás. Sin embargo, en los 70 fue uno de los restaurantes que definió lo que significaba comer con estilo en la capital mexicana. 19. El Montejo. En el corazón de la colonia Roma existía el Montejo, un restaurante de corte yucateco que en los años 70 fue considerado un lugar elegante y auténtico. Su menú incluía platillos tradicionales como la cochinita pibil, el queso relleno y los panuchos, pero presentados con un aire refinado que lo distinguía de las fondas típicas. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales y artistas que buscaban un espacio distinto, donde la tradición culinaria del sureste se fusionaba con la vida cultural de la capital. Las mesas largas y la música en vivo creaban un ambiente inolvidable. Con el tiempo, el lugar desapareció, pero quienes lo visitaron todavía recuerdan con cariño aquella mezcla entre la elegancia urbana y el sabor auténtico de Yucatán. 20. El Lafayette. En la zona de la Zona Rosa, el Lafayette fue uno de los restaurantes más exclusivos y cosmopolitas de los 70. Era un lugar que ofrecía cocina internacional con un toque francés, y su ambiente chic lo convirtió en un sitio de moda entre la juventud adinerada y la clase política. Las noches en el Lafayette eran animadas, con música, copas de vino y largas sobremesas. No era solo un restaurante, era un espacio social donde se cerraban negocios, se celebraban romances y se vivía la efervescencia cultural de la década. Aunque con los años fue opacado por nuevos conceptos gastronómicos, en su momento fue sinónimo de lujo y modernidad. Hoy, quienes lo conocieron lo recuerdan como un emblema de la vida elegante de los años 70 en la Ciudad de México. Y así llegamos al final de este recorrido por 20 restaurantes elegantes de los años 70 que ya no existen. Cada uno de ellos representó una época en la que salir a cenar era toda una experiencia, llena de estilo, tradición y momentos inolvidables. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿alguno de estos restaurantes lo conociste tú o algún familiar? ¿Cuál te hubiera gustado visitar? Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más gente recuerde con nosotros esos lugares que marcaron una era. Porque la nostalgia también se saborea en cada recuerdo. Nos vemos en el próximo video.